Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Eh, este es el camino del Shitle del Colegio Invisible con Esteban Yu y Sasev. Hoy iniciamos un nuevo capítulo con teoría de modelos. Pues adelante, mi querido Esteban. Muchas gracias. Ok, pues bueno, el punto de incluir en este momento los comentarios respecto a teoría de modelos, y en realidad voy a hablar un poquito más de lógica, de cosas que no vamos a demostrar, aunque se puede encontrar en la bibliografía, en libros como el Mendelssohn. Otra referencia obligada son los libros de José Alfredo Amor, y también pues si se quiere pueden consultarse otras referencias que digan específicamente teoría de modelos. Casi todas trabajan el asunto de qué es la lógica de primer orden y van a hablar de estos teoremas. En particular, pues hay que ver cómo inicia la teoría de modelos. Eh, la idea detrás de la teoría de modelos va a ser siempre este tipo de esquema. Vamos a tener en algún lado un lenguaje abstracto, L, donde tenemos pues esencialmente símbolos de tres tipos. Vamos a tener constantes, símbolos que denotan fórmulas y predicados, es decir, relatores. Y bueno, hay también obviamente variables, pero eso está en todos los lenguajes de prima orden, entonces no importa tanto. La idea es que todo lo que hay en este lenguaje abstracto son constantes, funciones de estas constantes y relatores que pueden manejar variables, o constantes, perdón. También las funciones pueden transformar variables. O sea, las variables pues pueden pensar si quieren que son una lista infinita de x's indexadas con los números naturales, x0, x1, x2, etcétera, ¿no? Pero esto va a estar en todos los lenguajes formales. Eh, y bueno, encima de esto también vamos a tener pues el poder expresivo que conocemos de la lógica de primer orden, es decir, cuantificadores y conectivos lógicos. Y oblica el sí solo sí, y también la muy importante negación, ¿no? Y tal vez este también sea un poquito sorpresivo, pero resulta ser también indispensable tener una definición de igualdad, ¿no? Una idea de igualdad, tener la igualdad como un símbolo adicional a todo esto, no como un relator, sino como un símbolo lógico, también resulta importante. Ajá. Entonces, con estos símbolos es que se busca construir cualquier lenguaje formal, al menos de primer orden, ¿no? Hay muchos ejemplos de este tipo de cosas. Por ejemplo, uno de los casos que vamos a estudiar más adelante es qué es un grupo, por ejemplo, ¿no? Y un grupo nos vamos a dar cuenta de que cuenta con una constante distinguida que va a fungir como elemento neutro, digamos el cero. Va a tener una función definida muy importante de orden 2. Va a ser una función como la suma, que va a tomar dos variables del lenguaje del grupo y va a devolver una sola, ¿no? Va a tener también otra función de un solo parámetro que agarra cosas del grupo y devuelve cosas del grupo, ¿no? Y esencialmente esto es lo que forma el lenguaje para un grupo, una constante y dos funciones, ¿no? Una función de orden 2 y una de orden 1, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, pues no hay relaciones, pero puedo dar otros ejemplos donde sí hay relatores directamente. Pues puede ser el caso tal cual de la teoría de conjuntos, donde en la teoría de conjuntos se podría pensar que pues la constante es el vacío. Tenemos una función importante que es la unión, ¿no? Manda conjuntos en conjuntos, ¿no?
Y también tenemos pues un relator muy especial, que es la pertenencia, ¿no? La pertenencia es una relación que se hace entre parejas de conjuntos, ¿sí? Y bueno, puedo agregar aquí más cosas. Por ejemplo, la potencia también sería una función que manda conjuntos en conjuntos, ¿no? Es una función de orden 1. ¿Sí? Si quieren hablar, por ejemplo, del el par, por ejemplo, esto sería como una función que toma dos conjuntos y devuelve uno solo, ¿no? Y así podemos seguirlo construyendo, ¿no? Se pone un poquito difícil si llego a cosas como el axioma de reemplazo. Y me faltó aquí también agregar como constante tal vez a los números naturales, ¿no? Por el axioma de infinito es equivalente al axioma de infinito a declarar que los naturales son un conjunto, ¿no? Entonces, tenemos todas estas cosas, ¿no? Y tanto en el caso de grupos como en el caso de conjuntos, puedo construir utilizando todos estos otros símbolos y con ayuda de las variables, puedo construir fórmulas lógicas. Y estas fórmulas lógicas muchas veces forman lo que se entiende como axiomas, ¿no? O teoremas. Cosas que se pueden demostrar o cosas que se declaran para este lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de grupos, es muy común este axioma que dice para todo x0 y x1 se cumple que x0 más x1 es igual a x1 más x0, ¿no? Esto es una fórmula creada solamente con símbolos que vienen de este lenguaje, ¿no? Porque la suma es un término definido aquí y todos los demás son primitivos de todos los lenguajes de primer orden, ¿no? Fíjense que algo muy importante es que estas son fórmulas sin variables libres, ¿sí? Todas están cuantificadas, ¿no? Eso es también un aspecto muy importante porque cuando trabajemos con los lenguajes nos va a interesar solamente hablar de las fórmulas que no tienen variables libres, ¿no? Es importante hablar de fórmulas con variables libres cuando se hace el proceso de demostración, pero vamos a quedarnos así, ¿va? Ok, Eh, queda claro y está muy interesante. Sí, en teoría de conjuntos, de la misma forma, podría decir, este, no sé, algún axioma es, por ejemplo, para todo x0 se cumple que x0 no es elemento del vacío, ¿no? Que bueno, si lo escribiera con un poquito más de detalle, sería para todo x0 se cumple la negación de x0 es elemento del vacío, ¿no? Entonces aquí nuevamente también encontramos el escribir este axioma, pues una forma de ponerlo en términos solamente de estos símbolos, ¿sí? Son solo símbolos lógicos y cosas que se encuentran en esto que usualmente se le conoce como la asignatura. Usualmente estas cosas son las que se notan con la letra RO, porque son las cosas que pueden cambiar al formar un lenguaje de primer orden, ¿sí? Podemos agregar cuantos símbolos queramos de constantes, funciones o relatores. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Queda claro hasta ahora todo? Sí, entonces al final un grupo, la estructura de grupo sería un lenguaje de primer orden desde esta perspectiva. Sí, desde esta perspectiva, un grupo es algo. Bueno, ahorita te va a quedar más claro cuando veamos qué es un modelo. Ok. Porque un grupo en realidad es un modelo de esta Mm, asignatura con ciertos axiomas. Por ejemplo, los grupos abelianos cumplen estos. Ajá. ujú, ujú. Y lo que tengo que decirte es, pues, qué son los axiomas y qué son todas esas cosas, ¿no? Claro, ok. ¿Es Entonces, signatura o asignatura? signatura. Signatura, ok. Ajá, Va. sí. O sea, porque es una colección de signos. Por Ok. eso. Por eso se les llama asignatura. Ajá. Se les llama signatura, perdón. Ok. Es que luego, no sé Excelente. por qué, como que acaban muchas palabras con A y luego uso la palabra asignatura. Súper. De hecho, lo acabo de hacer, dije palabra asignatura. Sí. Sí. Ah, gracias. Eh, entonces, la idea es seleccionar una asignatura
Y acuérdense que vamos a estar ahora trabajando pues todo en metalenguaje, o sea, voy a estar usando lógica como si hubiera una lógica definida, así como voy a usar una teoría de conjuntos como si hubiera teoría de conjuntos definida, cuando esto se supone que quiere describir eso mismo, no se puede evitar la paradoja, Ok. es el problema del lenguaje contra metalenguaje, no, porque tal como insisto muchas veces, no puedes sacar nada en la lógica a partir de nada. Debe haber algo atrás como presupuesto que nunca vas a acabar de definir prácticamente, ¿no? Excelente. O al menos algo que pues queda como una noción primitiva y no puedes escribir explícitamente, ¿no? O sea, Claro. o Es lo definiciones que... circulares o atómicas. Son al parecer las únicas posibilidades. Ok. Queda claro. Entonces, la idea es que dada una asignatura, o sea, una colección de constantes, símbolos funcionales y símbolos relacionales, se puede construir un lenguaje de primer orden, es este L sub rho. Y la idea es que L sub rho pues, es la colección de todas las fórmulas lógicas de primer orden, siguiendo la misma clase de reglas que cuando definimos el lenguaje de la teoría de conjuntos, ¿no? Es decir, vamos a tener entidades primitivas, que son variables, las constantes y la evaluación de funtores, de funcionales sobre constantes van a contar como eso, ¿no? Van a contar como, pues, como si fueran símbolos de variables en eso. Y la idea es que tenemos que relacionar variables a través de relatores para obtener expresiones atómicas. Y después las expresiones atómicas las podemos combinar utilizando estos símbolos lógicos, ¿no? Y ya saben también las reglas de los cuantificadores. Y la idea es que, pues, si una variable no está cuantificada, entonces la tienes como variable libre, ¿no? Entonces, si tienes todas tus variables cuantificadas, ya tienes una proposición o lo que nos interesa, pues un elemento de este lenguaje L sub rho. L sub rho entonces lo vamos a identificar como todas las posibles proposiciones. Ajá. Todas las posibles proposiciones eh, que usan los símbolos de rho, ¿no? Esteban, ahí quisiera preguntarte, es como decir todas las palabras y todos los enunciados formables? O, Ajá, ok, porque, sí. claro, Sean verdaderos o falsos. No e hemos incluso hablado de si la tengan verdad. sentido o no, ok. Ah, no, sí, todos tienen sentido. Todos tienen sentido, Sí, pero o sea, no es por que todos ejemplo, sean verdaderos. tendría, Ok, regresando a la asignatura de teoría de conjuntos, ah, tengo yo que para todo X, X pertenece al vacío. Sabemos que esto en la teoría de conjuntos es falso, pero esto, eh, voy a ponerlo en otro color, esto es un elemento de L sub rho, ¿sí? ok, Ahora, algo que no sería elemento de L sub rho, X pertenece a vacío, no sería elemento de L sub rho. ¿Por qué? ok. Mala Porque gramática, no, está bien la gramática, esto es una fórmula, es una forma pero tiene una variable libre, por variable libre, ¿no? ¿sí? Porque la única Ujú, constante es esta, ¿no? claro, O ok. las únicas constantes son estas dos, perdón. Entonces esta tiene variable libre, entonces no pertenecería ahí. Y bueno, también obviamente algo que no cumple la gramática, como por ejemplo, X vacío pertenece, tampoco va a ser elemento de esto, ¿no? Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces eso es lo importante, solo estamos teniendo este tipo de enunciados, que son las cosas que pues podríamos vernos tentados a decir pueden ser verdaderas o falsas, ¿verdad? Ok, ok, Son cosas que pueden ser verdaderas o falsas, ¿sí? va. Y eso es justamente la idea importante a la que quiero llegar. Los elementos, y voy a poner entre comillas elementos, porque en realidad, pues esto estamos en el metalenguaje, ¿no? No hay teoría de conjuntos, pero sí, ¿no? Este, los elementos de L sub rho pueden ser verdaderos o falsos, ¿no?
Ok. Son cosas a las que nos sentimos cómodos asignándoles pues el valor de verdadero o falso, ¿no? Ok. Ok. Ahora, pues bueno, obviamente nada puede hacer a todas estas fórmulas verdaderas, ¿no? Y nos tenemos que meter con el embrollo de cómo decidir si algo es verdadero o no. Ese es el gran problema, cuando algo es verdadero o no es verdadero. Hay una forma, o sea, algo a lo que quiero llegar es que hay dos formas de decidir si las cosas son verdaderas o falsas. Probablemente con la que están más familiarizados, pues es con hacer demostraciones, ¿verdad? La idea es Sí. esto que se llama pues una implicación sintáctica, que es nuestro método usual para demostrar cosas, que esencialmente pues es hacer toda una deducción. No puedes deducir nada más que las tautologías así a priori, ¿no? Tenemos obviamente las reglas de las tablas de verdad y cuantificadores, ¿no? O sea, ¿qué se presupone aquí? Reglas de reglas de tablas de verdad y reducción de cuantificadores, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Y cuantificadores. Por ejemplo, yo puedo saber que no importa en qué signatura yo esté, en qué lenguaje yo esté hablando, si tengo que, pues, no sé, tengo dos constantes C0 y C1, sé que a fuerza se va a cumplir, dado un relator de orden 2, que el relator evaluado en C0 y C1 eh, tiene exactamente el mismo valor que el relator en C0 y C1, ¿no? Por ejemplo, esto es una tautología, ¿no? Ah, ok. Esto sabemos que siempre es verdadero, ¿no? Ok. Sí. También sabemos, independientemente de qué asignatura estemos, cosas como, qué sé yo, es que hay muchas populares, ¿no? RC0C1 o no RC0C1, ¿no? O sea, tenemos ya varias fórmulas dadas por verdaderas por sí mismas, ¿no? Por ser tautologías, simplemente por las reglas de tablas de verdad y cuantificadores, ¿no? Ok. Y tenemos también algo muy importante que es el modus ponens. Tanto la versión, digamos, de tablas de verdad, como esta otra versión donde usualmente ponen, pues, si para todo X se cumple phi de X, o sea, evaluarlo en un relator de orden 1, si quieren le pongo mejor la letra R para que no se confundan. Para todo X R de X y tengo una constante C0, pues puedo deducir R de C0 es verdadero, ¿no? ¿Sí? Y el modus ponens usual, pues es, por ejemplo, si tengo R de C0 implica R de C1, si esto es verdadero y tengo que R de C0 es verdadero, se puede concluir que R de C1 es verdadero, ¿no? Por ejemplo, estos son ejemplos de estas reglas, ¿no? Va. Ujú. Entonces, la idea general de la implicación sintáctica, o sea, de hacer demostraciones, pues es toma un subconjunto que usualmente denotan en los libros como sigma, toma un subconjunto de L sub rho, usualmente a este subconjunto lo vas a llamar el conjunto de axiomas, lo vas a llamar pues un sistema lógico, y te vas a preguntar, suponiendo que todo esto es verdadero, qué otras cosas en L sub rho puedo llamar verdaderas, ¿no? Esto usualmente
pues se denota así. Sigma, de sigma se deduce una fórmula phi, por ejemplo, ¿no? Mm, Lo cual significa que hay una demostración usando solamente las fórmulas de sigma y pues todas sí. las reglas lógicas de que phi es verdadera. Ajá. Mm. Entonces esto es, hay una demostración. A sigma se le llamó un sistema lógico, el conjunto de Sí. axiomas que... Ujú. Ok. Sí, lo que pasa es que acuérdate que puedes agregar de axiomas cosas que incluso pues pueden ser deducidos de otros axiomas, tal como hicimos en teoría de conjuntos, de hecho, ¿no? Ujú, Agregué cosas como axiomas que se podían deducir de los otros axiomas. mm, El axioma de par se podía deducir del axioma de separación con el axioma de... ¿Cuál? Ya se me está yendo con el de reemplazo, ¿no? Creo que con... ok. No, de hecho con el puro axioma de separación podía obtener el de par, ¿no? Sí. No me acuerdo bien el caminito, pero sé que el de par es lo puedo omitir. Del que estoy seguro es que el axioma de vacío podía yo eliminarlo dejando solo el de reemplazo y el de infinito. Ujú, Entonces, no siempre los axiomas vienen en el conjunto minimal, ¿no? No siempre son el ujú, mínimo número de axiomas los que te dan. De hecho, rara vez te dan el mínimo número de axiomas. Lo que pasa es que muchas veces pues te conviene tener los axiomas de la manera que te hagan más fácil deducir los teoremas, ¿no? ujú. No buscas necesariamente la mínima cantidad, aunque sí es también deseable que no sean demasiados axiomas, ¿no? Claro, En el caso de la teoría de conjuntos, pues no hizo tanto daño que fueran 11. claro. Además es muy descriptivo. Exactamente. Sí, además te permite hacer un poquito más intuitivas las cosas, tener más axiomas. Claro. Phi con las fórmulas de sigma. Ok. Sí, entonces esta relación es importantísima, ¿no? Que es que de sigma se pueda deducir phi. Ujú. Ahora, también es muy importante pues hablar ya de lo que son usualmente las cosas que generan problemas. Eh, Voy a llamarles, para evitar confusiones, consistencia y decidibilidad. Bueno, no, esta no es en realidad decidibilidad, es que el nombre usual es completitud, pero es que nos vamos a confundir cuando veamos el teorema de completitud. Ok, entonces vale la pena la advertencia y prevención. Sí, si quieren esta va a ser completitud, eh, completitud 1. Sí, Ok. ok. Entonces, ¿a qué se refiere la consistencia? Sigma es consistente sí, solo sí, sigma no deduce absurdos. En otras palabras, pues ya saben que si deduces un absurdo puedes deducir lo que quieras, ¿no? O sea, lógicamente se puede, porque de la implicación de tener que un absurdo es verdadero, sabes que en la implicación pones el antecedente falso, perdón, si pones cualquier antecedente absurdo y pones aquí cualquier cosa, siempre va a ser verdadera, y entonces estás obligado a concluir lo que tú quieras, si esto es falso, ¿no? Perdón, si es verdadero, algo que es falso. Es que es difícil expresarlo. Eh, sí, sigma es consistente, sí, solo sí. Eh, sigma deduciendo phi implica que sigma no deduce No, sí. no phi. Ajá. Claro. Es decir, Bueno, si hay una demostración de phi, ok, me encanta. no puede haber una demostración de no phi. Ajá. Claro, ¿Sí? claro. Si No, tuvieras una demostración de phi y de no phi, entonces el sistema no es consistente.
¿verdad? Ok. ¿Y ahora a qué se refiere la completitud? Y es aquí donde empiezan ya como las cosas. Si phi es una fórmula cualquiera, digamos cualquier fórmula phi en L sub rho, Wow. tiene una demostración en términos de sigma o su negación la tiene. Ok. O sigma deduce phi o sigma deduce no phi. Va. Ahora, hay que tener mucho cuidado, no todo sistema lógico es consistente, no todo sistema lógico es completo y no necesariamente son consistentes o completos, ¿no? Hay como mezclas de todas las posibilidades. Ok. ¿Sí? Pero hay ejemplos de todos. Sí, sí, hay ejemplos de Buenísimo. todos, son fáciles de obtener. Eh, bueno, el de un sistema consistente y completo, este, no es tan fácil encontrar uno interesante, pero resulta ser que, o sea, demostrar que una cosa es que un sistema es consistente y completo no es tan fácil hacerlo, Ujú. pero resulta ser que sí hay ejemplos. Tarski en particular desarrolló el ejemplo de la teoría de cuerpos pitagóricos, de campos pitagóricos, perdón. O sea, son campos que cumplen una cierta condición pues muy parecida al teorema de Pitágoras, ¿no? Es decir, como que tienes como pseudo raíces cuadradas, Wow. y te permiten modelar partes de la geometría y eso resulta ser un sistema consistente y completo. De hecho, desarrolla una geometría elemental que resulta ser consistente y completa. Ah, qué chidísimo, Tarski. ¿Sí? Y también desarrolló, creo que también estaba demostrado que la teoría de grupos abelianos es consistente y completa. Ok, O ok. sea, sí hay ejemplos, pero demostrarlo no es fácil, ¿eh? Está bien. No, Va. se tienen que pues demostrar esencialmente que cualquier cosa con cuantificadores sabes demostrarla, ¿no? Y eso es Ok. justamente el problema. El problema no son las tablas de verdad. De hecho, si tienes algo donde no hubiera cuantificadores, es decir, si no estuvieras en primer orden, sino en orden cero, Ujú. todo es consistente y completo. Siempre hay demostración de alguna de las dos cosas, que es armar la tabla de verdades, y es completo mientras pues no saques con la conjunción de todos un renglón falso, ¿no? Ujú. Entonces es fácil ver relativamente, porque toma computacionalmente bastante tiempo hacer la tabla. Es relativamente fácil, si no hubiera cuantificadores, saber si un sistema es consistente y completo. Ok. Pero como hay cuantificadores y se manejan ya una infinidad de semánticas, pues es Ujú. problemático, ¿no? Ah, Entonces, está este bueno. es el primer problema, ¿no? Vía demostraciones en todo este mundo abstracto, consistencia y completitud, ¿no? Cuando un sistema la tiene. ¿Sí? Pero, pues esto es pura manipulación simbólica, tal cual como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Todo lo que hemos hecho ha sido pues mover símbolos en papel y de repente hemos hecho algo muy extraño, que es interpretar dibujos o cosas fuera del papel o de los bits de la computadora como cosas donde es válido aplicar toda esta simbología e interpretarla, ¿no? Ok. Y es ahí donde llegamos al Ujú. otro mundo. Aquí tuvimos, lo que pasa es que hemos explorado mucho el mundo de la sintaxis, pero aquí todo esto lo puedes hacer sin ver semántica, es decir, sin ver qué significan los símbolos. Ajá. Pero, ¿de qué se trata la teoría de modelos? Pues es la forma de complementar esto, es la parte semántica. Ok, buenísimo. ¿Sí? Y esto es, pues, esencialmente para contrastar de qué van las ideas. La semántica busca reconstruir todo esto, pero de manera que, pues, haga sentido en algo real, algo más tangible, ¿no? Y justamente de qué se trata. La idea detrás de la semántica es partir de interpretaciones. Ajá. ¿Qué va a ser en realidad una interpretación? Eh, Fíjense que si tenemos la asignatura ρ, que sabemos que está formada por constantes, funcionales y relatores, cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos un
uno de estos lenguajes formales a la vida real, a resolver un problema práctico, lo que hacemos es interpretar constantes funcionales y relacionales en la vida real. Para fines teóricos, se modela que pues, lo que está en la realidad o en donde quieras aplicar el lenguaje, pues operan de manera primitiva pues todas estas ideas básicas también de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, bajo ese enorme supuesto, la idea es construir una función que vaya de la asignatura a un cierto universo digamos, como real, ¿no? Que podría ser representado por un conjunto A, donde cada uno de estas constantes se va a interpretar en A. Déjenme, le pongo un nombre a esta cosa, a esta interpretación le vamos a llamar I, y a la imagen de cada uno de estos, digamos, a cada constante, pues lo vamos a mandar a un elemento del conjunto A, donde están sucediendo las cosas de verdad, ¿no? A cada función, de acuerdo a su orden, pues debería yo mandarla a una función que va pues, de acuerdo al orden de a una función que toma n cosas de y te devuelve una sola, ¿no? Y cada relator debería, al interpretarse, pues convertirse pues justamente en una relación sobre A, ¿no? Un conjunto de A a la n, ¿sí? Eso es lo que es una interpretación, ¿no? Agarrar cada una de estas cosas, cada constante convertirla en un elemento particular de A, cada función, una función definida sobre A, y cada relación, pues justamente en una relación sobre A, ¿no? Una relación de cosas de A. La diferencia es que este A de acá abajo, digamos, pues, es fenomenológico, ¿no? Y esto es puramente sintáctico. Entonces aquí tenemos, pues, puramente, aquí es donde está realmente la semántica, ¿sí? En lo que se interpreta. Es esta interpretación, de hecho, lo que es la semántica, más que lo que se interpreta. Lo que pasa es que tiene muchas partes este diagrama. Voy a hacer uno nuevo más abajo que sea un poquito más convincente. Okay. Vamos a tener por acá lenguaje. Por acá vamos a tener fenómeno. Y lo importante es esto de acá, la interpretación, ¿no? Y cada una de estas cosas del lenguaje, cada constante, cada cada función y cada relación, se tienen que ver reflejadas en el fenómeno, ¿no? Si no, no lo estamos modelando, ¿verdad? Ok. Entonces, esto es lo primero y lo más importante. Cada una de las partes atómicas, interpretarlas acá. O sea, es bien biyectiva la interpretación. No es Una biyectiva, especie de tiene que ser biyectividad. función. Ok. Solo tiene que ser función. O sea, cada una de estas cosas puede que dos constantes estén reflejadas exactamente en la misma cosa. Eso sí es posible, no hay tanto problema. Lo que sí es que cada símbolo del lenguaje debe ser interpretado. Esa es Cada la única símbolo ley. del lenguaje. Sí, si no estás interpretando algo, entonces este lenguaje tiene cosas que no significan nada para este fenómeno. Ajá. Y no Ok, deberías estarlas usando, ¿no? ok, me encanta. Así como, pues, también esta función no necesariamente es suprayectiva. El lenguaje modela una parte del fenómeno. Puede que haya más en el fenómeno de lo que te alcanza el lenguaje, como es el Ok. caso real muchas veces, ¿no? Podemos luego hacer como un ejemplo como con la mecánica clásica o algo así, Sí, algún podemos pasar fenómeno. un ejemplo después de eso, justamente. Ah, Okay, entonces lo importante es ahorita entender estas partes, ¿no? Hay lenguaje, que acuérdense que pues viene en realidad determinado por la asignatura, hay una interpretación y hay un fenómeno, ¿no? Que pues está representado ahorita por un conjunto A nada más, ¿sí? Y esto pues es una función. Y la idea es que para que una interpretación merezca llamarse interpretación, de hecho, pues lo que voy a agarrar no es solamente un lenguaje, ¿no?
voy a agarrar muchas veces una colección de fórmulas o de axiomas, ¿no? Entonces piensen que aquí en realidad tengo sigma, tengo una interpretación para cada una de estas cosas, y la idea fundamental es que pues tengo aquí, con estas, las combinaciones me forman fórmulas, ¿no? Y Ok, estas fórmulas, al interpretarlas acá, se convierten en observaciones sobre el fenómeno A, ¿sí? va, Entonces esta es la interpretación de phi en A. Usualmente se escribe así en teoría de modelos. Se pone la misma cosa y le ponen nada más como el exponente de que está interpretado en A, bajo ok, una interpretación particular I. O sea, en realidad creo que sería más adecuado poner la letra I, pero bueno, es que es la notación de teoría de modelos. ok, No la mía. Eh, Fíjense que cada una de estas cosas se interpreta aquí en este fenómeno y se puede asignar un valor de verdad a cada una de estas de acuerdo si sucede o no sucede en el fenómeno. Eso es lo bonito. ok, Porque aquí esto es algo que ya observamos, ya no es un lenguaje abstracto. Demostrar en un modelo es simplemente ver si está o no está. ¿Sí? O sea, es literalmente hacer el experimento y ver pasó o no pasó. Ajá. ya. Claro, Oye, mi Esteban, ¿y existe la flecha para el otro lado? O sea, que justo sería como modelar, o sea, pasar de a ya descomponer los fenómenos en esta estructura y pensar en los lenguajes, o usualmente, o ¿cómo es te voy el a decir cuál proceso es el problema. epistemológico? Que, Ah, que no tienes aquí una forma en el lenguaje de poner todo lo que requiera un fenómeno. Ajá. O sea, ¿cómo sabes si pones una, dos, tres, cuántas constantes debes poner, cuántas funciones y cuántas relaciones? Y ujú, luego el problema es la interpretación. ujú, Cada una de las cosas acá sintácticamente, ¿cómo sabes cuáles son las que les corresponden? Sí se puede hacer un jueguito así, que ujú. es justamente bueno, se le conoce usualmente como la función entre sintaxis y semántica. Ajá. Ok, Podemos trabajarla después, que es la idea de que, dado un fenómeno, se pueden ver bajo cierto contexto todas las colecciones de axiomas de un determinado lenguaje que, que pueden describir al fenómeno. Así como dada una colección de símbolos, limitándolos a una colección de fenómenos, podemos ver cuáles son todos los fenómenos que los modelan. Es un poquito más claro tal vez en geometría eso. Si pensar aquí del lado del lenguaje, en los axiomas para la geometría, y aquí del lado derecho, como conjuntos, pues ciertos espacios topológicos, una colección de espacios topológicos, se pueden ver cuáles son los que cumplen ciertos axiomas y cuáles no. Tienes ciertos teoremas que te dicen, por ejemplo, que ciertos espacios son casos particulares de otros, así como ciertos axiomas son casos particulares de otros, ¿no? Y entonces buscas generar tanto de un lado los axiomas que mejor representen a una colección de espacios de este lado, así como, dado una colección de axiomas, los espacios que mejor representen a estos axiomas, ¿no? ok, Tiene que ver esto con justamente algo que no hay que confundir, que va a ser el teorema de completitud-correctud de Gödel, que no hay que confundir con este teorema de completitud. Este teorema de completitud es justo el que te dice Gödel que no puedes siempre extender a cualquier sistema lógico para que sea completo. Ese es el problema, el que pone Gödel, que no siempre puede ser completo en este sentido. Pero resulta ser que los lenguajes de primer orden sí son completos en el sentido de que sintaxis y semántica se vuelven equivalentes. Ajá. órale, qué chido. Pero ya después te lo explico porque hay que entender bien qué es un modelo primero. Va, Pero esencialmente va a ser que la deducción, la existencia de una demostración, va a ser equivalente a la existencia de un modelo. ok, Ajá. ok, Esa va a ser la idea. Ujú. va, Entonces tenemos todo este esquemita. Cuando tengamos este esquema, me falta hablar de algo también muy, muy importante, que es justamente la definición de verdad, cuando es que algo se cumple, pues eh, a partir de lo siguiente. Está un poquito convolucionado, pero es muy importante. Se sabe que en todos los lenguajes hay una colección infinita de variables, ¿no?
Pensemos que solamente basta con que sea una colección infinita. Numerable incluso. No necesitas que sea no numerable, vas a hacer una numerable, ¿no? Porque todas las fórmulas tienen una cantidad finita de variables, ¿no? Entonces, con una colección numerable te alcanza para describir todas las posibles fórmulas. Dadas una fórmula lógica aquí, digamos, por ejemplo, qué sé yo, un para todo. Déjenme lo pongo por acá. Para todo x0, x1, x2, se cumple que si r de x0, x1, entonces r de... vamos a ponerle otra letra que sea otro predicado, incluso q de x1, x2, ¿no? Sí, esto es un ejemplo de fórmula lógica, ¿verdad? Que es, si tuviera en el lenguaje un predicado R y un predicado Q, pues tiene sentido, ¿no? Sí. Y suponiendo que interprete R y Q como relaciones en A, esta cosa la puedo interpretar como una fórmula en A. El problema es para todo, ¿no? ¿Qué se entiende por para todo? Entonces, lo que se hace es crear lo que se llama, ahora sí, una asignación. Ahora sí es una asignación. Ajá. Ok, va. La asignación es una fórmula, es una especie de función que va a tomar, como esta cosa son índices, pues pueden pensarla como los naturales. Es una cosa que va a agarrar naturales y me va a devolver cosas de A. ¿Sí? La idea es que a cada índice le asigne yo una variable de A. ¿Y qué sucede? Pues si agarro S0, S1 y S2 y supongo que esto es verdadero, debería cumplirse en A que la interpretación de R en A de S0, S1 implica Q de S1, S2, pues se observa, ¿no? Es decir, pues esto sí está sucediendo, ¿no? Ok. O sea, lo puedes ver en el fenómeno A que estás viendo, ¿no? Es que el problema es el Ah, para todo, decir qué significa para ujú, todo, ¿no? ok. Y lo que significa para todo en realidad, va a sonar medio paradójico, es que dada cualquier asignación, siempre se cumple que esto es verdadero en A, siempre se satisface en A, ¿sí? Ya. Y esto usualmente se escribe diciendo que en sigma, bajo la asignación S, se cumple, pensando que esto fuera phi, se satisface la fórmula phi. Ajá, ¿sí? Interpretando cada una de estas variables de esta forma, la fórmula phi es verdadera, ¿no? Si esto sucede para toda asignación, es decir, si dijera para toda S función de los naturales en A, esto funciona, entonces voy a decir que en sigma se satisface la fórmula phi. Ajá. ¿Sabes? Me hace sentir, bueno, es una analogía muy extraña, pero me hace sentir así como el homeomorfismo entre topológicos o la transformación lineal entre espacios Sí, lineales. es una Esto me hace preservación de como estructuras. Ajá. preservación de estructura entre semántica y sintaxis, ¿no? Exactamente, aquí hay una estructura en sintaxis Ujú, con respecto a qué es cada fórmula y la estás representando aquí gracias a la teoría de conjuntos que tienes intersecciones, uniones y todo esto y estás pensando que cualquier fenómeno pues se puede ver a final de cuentas como un conjunto de cosas ujú, y puedes ver si en este conjunto las cosas pasan o no pasan de acuerdo a cada función o relación, ¿no? ujú, Estás traduciéndolo de esa forma exactamente, ¿no? ujú, Gracias a que tienes la interpretación. Aguas, las cosas dependen de la interpretación. Si cambias de ujú, interpretación, puede que ciertas cosas sean válidas y otras no. claro, Y ok, entonces, fíjate que si de sigma se satisface phi, ¿no? En el modelo A. Todo esto en realidad pues siempre está como en A, ¿no? Cuando esto sucede, para cualquier fórmula en sigma, si tuviéramos que dar cualquier fórmula en sigma,
siempre se satisface, es decir, no importa la asignación que hagas, siempre se satisface que de sigma se deduce phi, entonces se dice que A es un modelo de sigma. Claro, tenemos un modelo, una interpretación, un todo. Está chidísimo. ¿Por qué? Porque todo lo que se vale en sigma se vale en A. Ok, tenemos un modelo. Eso es un modelo. Esto es lo que es un modelo. Ajá. Se dice que A es un modelo de sigma si solo si todas las fórmulas en sigma se satisfacen en A. Pero la cosa es que como A ya es un fenómeno, a priori ya es consistente. Ajá. Órale. Entonces eso es el poder que nos va a dar. Les digo, todo esto viene pues de todos los presupuestos. Pero es que esto es una forma alternativa de evitar hacer las demostraciones sintácticas. Ajá. Es la construcción de modelos, ¿no? Me llama también la atención lo de la consistencia fenomenológica. Sí, es algo que ya se da Se a asume. priori por Se da. sentado, porque si no, Ok. no podrías observarlo, ¿no? Es lo que Ujú, se piensa. ok. Aunque, bueno, ahí sabemos muchas cosas de... o sea, es que esto es como una visión muy empírica y esta es una visión muy racional, ¿no? Y se sabe que Ujú, tanto el racionalismo puro como el empirismo puro, pues, no son la solución, pero el racionalismo esencialmente porque necesita supuestos y no puedes validar si esos supuestos tienen sentido o no, ujú, y el empirismo porque tus sentidos pueden ser engañados, ¿no? ujú. Ese es Ok. el efecto de cada una de estas perspectivas. Pero Me la teoría de encantó el modelos te puente. dice, pues bueno, comprueba el racional contra lo empírico, ¿no? Ujú, Y ve fantástico. qué cosas sí tienen sentido y cuáles no de esa forma, ¿no? Ujú, El racional por sí mismo te dice qué cosas tienen sentido y cuáles no, pero esto te va a permitir decidir qué supuestos debes agregar para que algo pues, sea útil para modelar algo, ¿no? A es un modelo de sigma, o sea, A es un fenómeno que replica las propiedades de sigma, ¿no? Y todas a través de la interpretación, ¿sí? ok. Y entonces llegamos pues ya finalmente pues a la noción más impresionante de todas, que es la definición de verdad de Tarski. Ajá. La definición de verdad de Tarski es un tanto globalizadora porque dice que sigma deduce semánticamente a phi si y solo si, dado cualquier modelo de sigma, se tiene que sigma valida en el modelo a la fórmula phi. ¿Sí? Ok. O sea, en cualquier modelo de A es verdad, se puede observar la interpretación de la fórmula phi como verdadera, ¿no? Ok. Ok. O sea, se satisface. ¿Sí? Ujú, Lo que pasa es que cuando ves modelos, para no decir que es verdad, se dice que se satisface, ¿no? ok. Esta es la definición de verdad de Tarski. Entonces, para Tarski, algo es verdadero si y solo si en todos los modelos se satisface. Para la matemática Ok. anterior, algo es verdadero si solo si tiene una demostración. Ajá. Ujú, Y resulta ser que tenemos ahora el teorema de completez, el teorema de completitud de Gödel, pero esta es una completitud que va en otro sentido. Y ese teorema esencialmente lo que dice es que hay una demostración de phi a partir de las fórmulas de sigma, si y solo si, en todos los modelos que se satisface sigma, se observa también phi, se satisface también a phi. Ajá. ok. Entonces, eso es este sentido de completitud. Se llama completitud porque se dice que así como hay toda fórmula que se puede demostrar, debe haber en cualquier modelo se cumple. Se ve mejor con la negación. Si no puedes demostrar phi, esto significa que no es válido en todos los modelos. Es decir,
hay un modelo de sigma tal que no se satisface. ¿Sí? Y eso es Ok, justamente lo que sucede como con la geometría euclidiana, ¿no? Dices, el quinto postulado de Euclides no se deduce. Sabemos que no hay una demostración del quinto postulado de Euclides a partir de los otros cuatro, gracias a que tenemos un modelo donde, o sea, un modelo físico, que es pues una esfera, por ejemplo, te lo enseña porque se cumplen ahí los otros cuatro postulados, interpretando qué es un punto y qué es una línea en una esfera de forma adecuada, donde se ve claramente que el quinto postulado no se satisface. claro. Pero Buenísimo. no fue una demostración que viniera de los axiomas, o un contraejemplo sacado de los axiomas, ¿no? Fue algo que se encontró en los modelos. Y Gödel te dice que sí hay una forma de traducir eso a la sintaxis. Pero no es necesario, podemos trabajar puramente en modelos y llegar a este tipo de resultados fuertes en sintaxis. En particular, pues los relacionados con independencia o con indecidibilidad o que no se pueden demostrar o que no hay completez del sistema lógico, ¿no? Ok, Pero bueno, lo que quería rescatar de todo esto es sobre todo este modelo. Tomar un lenguaje, interpretar cada una de sus partes como parte de un fenómeno y decir este fenómeno es un modelo de este lenguaje, ¿no? ujú, O si quisieras verlo de otra forma, el lenguaje modela al fenómeno, ¿no? ok, Modela una parte del fenómeno. Y todo depende de esta interpretación. Si no estamos poniendo esto claro, si no estamos diciendo quién es el lenguaje, ni cuál es la interpretación que estamos usando, entonces en realidad no tenemos un modelo, ¿no? ujú, Porque es la propia definición del modelo. Y un poco lo que quiero pegarme es a pues tratar de usar esto, al menos en principio, porque puede ser muy difícil a veces dar los detalles, pero, o sea, puede ser difícil porque son muchos detalles los que habría que verificar en la mayor parte de las aplicaciones de la vida real, pero sí hay que tratar de aspirar un poco más hacia este tipo de modelo, a que cada una de las partes fundamentales del lenguaje y los axiomas se puedan ver reflejados en el fenómeno. Si no se ven reflejados, no estamos haciendo un modelo. Ajá. ujú, Y no estamos partiendo del lugar adecuado. Aquí en el lenguaje todos los supuestos son sintácticos, pero en el fenómeno también hay que estar conscientes de que tenemos supuestos observacionales y hay que ser muy claros con respecto a qué estamos suponiendo, pues porque eso es la validez del modelo mismo, ¿no? ujú. Entonces, bueno, la exposición de esto fue principalmente para establecer estos puntos que son muy importantes, en mi opinión, al momento de hacer matemáticas aplicadas, eh, porque hay que entender cuándo deberíamos estar satisfechos con un modelo y cuándo no. Y en realidad, pues para que llamemos siquiera algo modelo, deberíamos exigir todo esto, ¿no? Todo este esquemita. Escribir bien cuál es el lenguaje con sus constantes funciones y relaciones bien definidas, así como cuál es el fenómeno y cuál es la interpretación de cada una de estas partes en el fenómeno. Si no hay esta interpretación, no hay un modelo. Y bueno, esto también constituye mi principal crítica a la física cuántica, que es que esta interpretación no está clara a partir de las constantes funciones y relaciones que están definidas. Ok, pues de acuerdo, podríamos ver algunos ejemplos concretos. Creo que hay unos que podrían ser muy sencillos y ya muy trabajados. Por ejemplo, Uh -huh. juegos de azar. Creo que podríamos Pues así, creo que es más claro. Juegos cuestiones de azar en realidad es finitas. un tanto complejo. Ah, sí, ok, Sí, creí que sí. porque, bueno, el fenómeno, el cómo se da el modelo general en la probabilidad, Ajá, parte de lo siguiente. Eh, lo que pasa es que la probabilidad es una extensión de la lógica. Ese es el principal problema. ok, O sea, es una lógica más general, porque no hay verdadero y falso. Hay 0, 1 y todo lo que está entre 0 y 1, ¿no? ok. Entonces, en realidad la teoría de probabilidad se va más al lado de que quiere modelar creencias, ¿no? Y bajo este esquema, pues dices, ¿qué es lo que hay aquí en lo teórico? Ah, pues en lo teórico, el lenguaje que forma un espacio de probabilidad, sabemos que tenemos esta terna, Ujú, famosa omega FP, ¿no? Y ujú. por otro lado, pues tenemos aquí un fenómeno, ¿no?
El problema es cuál es este fenómeno y qué representa omega, f y p, ¿no? Con sus respectivos axiomas, el de sigma álgebra y el de medida en particular, ¿no? Pues como sus eventos, Exactamente, y el problema es que los realmente posibles qué es el fenómeno resultados. no es fácil de explicar qué es el fenómeno probabilístico. Para eso se requiere un poquito más de herramientas. Claro. Por eso decía como juegos de azar, como cartas, creo que es un Es que fenómeno justamente es eso, sencillo. aplica, el modelo probabilístico aplica para todas las cosas, para todos los juegos de azar. Ok, de acuerdo, Es que es demasiado general. claro. El asunto es que el fenómeno se transforma en las observaciones mismas. Y en términos de las observaciones, pues se tienen bastantes cosas y también se va no solo no se va a lo que se observa, sino a lo que se puede observar, a lo que se considera que se puede observar. Resulta ser que lo que se puede observar se puede clasificar en una retícula, que pues va a resultar ser matemáticamente pues, una álgebra Lattice, booleana. Ajá, ok, ¿sí? Sí va a ser una latiz o retícula, creo que la traducción es lo mismo, ¿no? ok. Y el asunto es que esta retícula se va a representar acá, pues naturalmente, dada la naturaleza lógica de que aquí hay una interpretación fenomenológica de observaciones de qué es la conjunción y la disyunción y la implicación, se va a interpretar como, pues, una álgebra booleana, ¿no? Ok. Entonces vas a tener aquí una álgebra booleana. Ah, pues estoy diciendo álgebra booleana, no espacio de probabilidad, ¿no? Ahora, entonces tienes aquí una determinada álgebra booleana con ciertos axiomas que deben coincidir con los de la álgebra booleana que observas en el fenómeno, ¿sí? Estos axiomas los pones aquí mañosamente en sigma o propiedades de esta álgebra booleana para decir que esta álgebra booleana teórica sí es bueno, que este fenómeno sí es modelo de esta álgebra booleana teórica, ¿sí? Nuevamente estamos aquí como que haciendo la trampita de la adjunción entre sintaxis y semántica, que es que una propiedad que observo la describo como fórmula lógica y la agrego como axioma. Ok. ¿Sí? Es así como construimos modelos muchas veces, ¿no? La probabilidad tiene este esquema ya de manera generalizada. Observa algo, mételo como axioma para tu álgebra booleana. Ahora, del lado teórico, del lado de la sintaxis, tenemos un teorema importantísimo que es la representación de Stone. Y la representación de Stone lo que nos dice es que cualquier álgebra booleana se puede ver como una pareja de un conjunto y un subconjunto de su potencia. Ok. Entonces ahí sale la omega LF, pero fíjate que es álgebra booleana. Esto es álgebra booleana, no es sigma álgebra. Entonces aquí teóricamente se tiene que dar un paso todavía extra. Y este te lo da el teorema de Karateodori. Ah, bueno, me faltó algo muy importante. Aquí en este paso se agrega una premedida de probabilidad a estas cosas, ¿no? Basadas pues simplemente en que debe ser consistente. El fenómeno a priori cuando se observa no se sabe nada de esto, salvo que se tengan aquí creencias Como y cuando estas ya... creencias se transforman en características o axiomas que debe cumplir también esta medida. Entonces, a Como sigma, pues, simplemente la moneda que tienen medio y medio de probabilidad, eso ya es exactamente, como una dices, creencia solo son dos preasignada. posibilidades. Le agregas estas creencias a este fenómeno, ¿no? Ujú, Y después aquí el paso teórico es que dada cualquiera de estas ternas, de la manera adecuada, siempre se puede llegar a omega FP. ujú, Y lo que sucede es que cualquier medida que se observa aquí, el teorema de Karateodori te va a asegurar que se preserva acá. Entonces, en realidad, el modelo de probabilidad es este. Este es el lenguaje teórico. Este es realmente el que tiene sentido. Pero por comodidad de cálculos, usamos este de acá abajo. Y resulta ser, dada la preservación de las magnitudes importantes, que de cierta forma puedes considerar a esto un modelo de esto.
solamente gracias al teorema de Karateodori. Si no, no podría ser un modelo. Ok. Entonces, por eso te digo que es una situación un tanto más compleja. Bueno, pero entonces la teoría de la probabilidad sí es muy completa, como un modelo muy completo, muy bien. Sí, Todo se puede es un hacer. modelo muy poderoso y muy Muy general, poderoso. porque permite modelar una gran cantidad de situaciones, ¿no? Ujú, Porque pues aquí filosóficamente lo que estás haciendo con estos fenómenos, pues es simplemente darte cuenta que los puedes desglosar en partes más pequeñas y ver las posibilidades de cada una de estas partes, establecer tus creencias al respecto de esto de manera consistente, mm, que son las reglas de la teoría de la probabilidad, que pues coinciden con las de la teoría de la medida, y eso te permite ya llevarlo a un espacio de probabilidad con sigma álgebra y medida de probabilidad. ujú. Todo esto se le debe a Maliaban. Y estamos hablando de que la probabilidad se axiomatizó en los años 30 y esto, hasta donde yo sé, es de los 90. Ujú, O ok, sea, esto es realmente un esquema muy, muy nuevo. Pero es en realidad la idea fundamental que ha estado siempre desde el inicio de la teoría de la probabilidad modelando juegos de azar. ya. Es que es este esquema realmente, ¿no? Ujú, Pero está si no, buenísimo. no es tan sencillo como otros. Creo que está más fácil el físico incluso. El mecánica clásica, ¿no? Sí, Lo que mecánica hace- clásica es el caso más sencillo que Ya, se me puede ocurrir, ¿no? ya. Ok, Estaría bueno ver ¿qué relatividad y hacemos? cosas también. ¿Qué hacemos en física, no? Mm, Voy a poner así como el ejemplo que mejor me sé, que es el tiro parabólico, ¿no? va, Tienes aquí va. un cañón, un proyectil y su trayectoria. Ese es el fenómeno, ¿no? Mm, Ahora, ¿qué supuestos aplicas sobre este fenómeno? Uno, que puedes parametrizar esto con líneas rectas y que puedes medirlo, ¿no? De esta mm, forma. Ujú. mm. La Tienes aceleración negativa. supuestos ideales como que tiene sentido en el fenómeno seguirte aquí infinitamente hacia abajo o arriba, o aquí hacia la derecha o la izquierda, Claro. ¿sí? Son supuestos del fenómeno. Ujú, Te digo nuevamente, estos son los efectos del empiricismo, que hay cosas que no sabemos determinar o no podemos determinar por la falta de experiencia de nuestros sentidos, o también porque muchas veces es conveniente para así sacar un modelo, entonces pues se fuerza la observación a que coincida con esto, ¿no? Es con lo que están muy familiarizados los físicos. Y ahora, ¿qué tenemos del lado teórico? Del lado teórico, pues probablemente lo que vamos a tener es una función que va de R en R junto con una ecuación diferencial, ¿no? Que eso es una relación sobre la función, ¿no? Entonces, puede ser alguna cosa, pues no sé, suele ser en términos de la segunda derivada, ¿no? Pues podríamos poner ¿Tu como, función va a ser la altura? pues Ok, eso depende de la ¿qué función? interpretación. Claro. Puedes que sea la altura o el desplazamiento horizontal, Ujú, ¿no? ujú, O sea, depende de la interpretación realmente eso, ¿no? de acuerdo. Pues no sé, puede ser que la segunda derivada pues sea una constante A, ¿no? Y lo Claro, eso importante es es que una... esto pues lo vas reflejando acá. Esa constante A resulta ser que pues la conviertes en la magnitud que observas al medir la aceleración provocada por la gravedad. Esta función la interpretas como la trayectoria y, por ejemplo, aquí tienes este parámetro de la función, lo interpretas como el tiempo, ¿no? Aquí. Muchas veces suele ser el tiempo eso, ¿no? Y esto suele darte este otro parámetro, a lo mejor altura en efecto, ¿no? Ujú, ¿Sí? Y ves cómo construyes así el modelo, ¿no? Porque cada ya, una de estas partes, las constantes, la función y las relaciones se transforman en relaciones dentro del modelo. de acuerdo. Esta ecuación diferencial la transformas aquí en el modelo a que pues la aceleración de este proyectil tiene que coincidir con este número, ¿no?
Ok, sí. Entonces esa es la forma en la que obtienes esta conexión entre sintaxis y semántica. Y Claro. lo que insisto, de por medio lo que hay es la interpretación. Porque meter los símbolos en un dibujito o en un fenómeno lo puedo hacer de muchas formas. Pero de forma de que coincida un fenómeno con esto puramente teórico, pues no es tan fácil, ¿verdad? Ajá. También me gustaría ver cómo se vería la demostración, cómo se vería ver que esto sí es un modelo. Pues, ¿cómo se vería que si es un modelo? Sería Ajá. escribiendo exactamente cuáles son todos los axiomas que esto se cumple y viéndolos en el fenómeno. Ujú. Lo cual significaría, pues, salir de nuestra comodidad y ir a ensuciarnos las manos allá afuera, ¿no? Claro. Ok. Y ver que en efecto, pues, tienen sentidos cada uno de estos supuestos y que se están interpretando correctamente las relaciones, ¿no? En realidad es más complejo de lo que te lo estoy pintando acá, porque muchas veces sí juega un papel tener una suma, ¿no? Mm. Y esta suma, aquí, ¿cómo se interpreta? Ah, pues depende, en tiempo o en distancia. Suma en tiempo significa dejar pasar tiempo. En distancia significa concatenar longitudes. Ujú. Entonces, en realidad hay muchos, muchos supuestos aquí que Ujú. aquí están apareciendo. Lo que pasa es que sí coinciden. Ujú. Ujú. En No, realidad, estrictamente ujú. hablando, debería estar hablando de una función que va de los reales positivos a R, donde pues el cero o lo que sea que venga, pues está por convención aquí de cierta forma. Estoy haciendo el supuesto también de que esto pues, cumple las propiedades de conmensurabilidad de la recta real, en la vida real, Ujú. ¿no? Ujú. De todos los supuestos que se están haciendo, desde que aquí pones que son los reales y estás diciendo que lo interpretas acá. ¿Qué tiene Ujú. esto de las propiedades de los reales que estás usando acá? ¿No? De acuerdo. ¿Y podrías verlo también como de los reales positivos en R2? ¿Podrías meterle ya Sí, R también. en... De Y acuerdo. lo que pasa es que el conjunto que estás abarcando, pues en realidad es algo mucho más complejo, un R3 o un R4, ¿no? Ujú. Y estás viendo solamente unas rebanadas de ese R3 o R4, ¿no? Tu Ujú. fenómeno real. Ujú. Y estás modelando esos pedazos, no estás modelando todo el espacio, estás modelando solo una parte particular. Pero el punto es que cada una de las cosas de tu lenguaje sí tengan interpretación aquí. Si no la Ujú. tienen, esto no es un modelo. Claro. Entonces, Sí, tienes sí. que hacer el juego de ok, si quieres ser muy estricto, tienes que truncar adecuadamente los dominios y codominios y las definiciones de estas funciones. Ujú. Está bueno para evaluar los modelos y este proceso. Y en realidad esto es muy complejo porque ya es un modelo de sistemas dinámicos. Es tan complejo o más que el de probabilidad en el fondo. Pero bueno, superficialmente te pude hacer más o menos entender cómo se traduce esto, ¿no? De acuerdo. Con los que es más fácil darte una explicación, una interpretación explícita suele ser con cosas puramente matemáticas. Y de hecho, vas a ver que la teoría de modelos trabaja casi siempre con matemática pura abstracta. Ok. La matemática misma es un modelo de lenguajes lógicos, ¿no? Ujú. Y pues, por ejemplo, teniendo el esquemita, Está buenísimo. donde tienes G La matemática es más un U, modelo de lenguajes lógicos y ver qué es... Está bueno. es un lenguaje lógico con, digamos, la suma, el cero y inversos aditivos, que es la asignatura de la teoría de grupos, digamos. Lo voy a hacer con grupos conmutativos, ¿no? Voy a poner algunas fórmulas en particular, como la asociatividad, para todo X, Y, Z, quiero que se cumpla X más Y más Z igual a X más Y más Z, ¿no? Quiero también la fórmula del neutro, ¿no? Que dice para todo X, X más 0 es igual a X, ¿no? Quiero también la fórmula de la conmutatividad para todo X y Y, X más Y es igual a Y más X. Y también la fórmula del inverso, ¿no? Para todo X, quiero que se cumpla que X más menos X
sea 0, ¿no? Ok. Aquí tenemos, pues ya, esto es una colección de fórmulas en el lenguaje de la teoría de grupos abelianos, ¿no? Sí, ¿estamos de acuerdo? Y te puedo yo tratar de convencer, por ejemplo, que pues un grupito tan sencillo como, no sé, vamos a poner el fenómeno de, tengo yo aquí un cuadrado, ¿no? Eh, tengo este conjunto, si quieres las líneas y todo relleno o lo que quieras, ¿no? Y de hecho puedo trabajar a lo mejor con funciones que van del cuadrado en el cuadrado, ¿no? Podría considerar ese mi conjunto A. Todas las funciones que van del cuadrado en el cuadrado. Entonces, si quieres lo pongo como C a la C, y esas van a ser todas las funciones que van del cuadrado al cuadrado. Ok. Sí, entonces, podría ser mi conjunto A, el conjunto de todas las funciones que van del cuadrado al cuadrado, y empiezo a interpretar cada una de estas cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal y el 0 lo interpreto como la función identidad? Ah, pues la función identidad sí es un elemento de A, ¿verdad? Claro. La función suma, uy, sabes que tal vez funciones que van del cuadrado al cuadrado no fue lo adecuado. Voy a abusar y voy a restringirlo un poco más, ¿no? Pues ¿por qué no solamente me fijo en los números 0, 1, 2 y 3, ¿no? 0, 1, 2, 3 para modelarlo. Y pienso pues en funciones que van del 4 en el 4, ¿no? Porque estos son los elementos del 4. Es nada más para simplificarlo, para que te pueda dar las definiciones. No. La función suma, ¿qué tal y la modelo como la composición? Porque acuérdate que la composición toma dos funciones y te devuelve una sola, ¿verdad? Cierto. Y lo que es sacar el inverso, esta va a ser la que es como la que le tengo miedo, porque es la que me va a costar trabajo decirte cómo funcionaría como para cualquier función, del 4 del 4 al 4 del 4, ¿no? Tengo que darte alguna regla que me diga cómo es sacar el inverso, ¿no? Eh, pues no sé, podría ser alguna regla como que el inverso de una función sea, por ejemplo, eh, la inversa de la relación, si es que si es que f es biyectiva, y si f no es biyectiva, pues lo mando a, qué sé yo, la función constante cero, no sé, la constante cero. Es una función, ¿no? Que transforma funciones, tiene sentido, ¿no? Lo Sí. importante a final de cuentas es si esto es un modelo de estos axiomas o no lo es. Ok. De hecho, va a resultar que esto no es un modelo. ¿Por qué? Ujú. Porque no va a satisfacer todos los axiomas, no va a satisfacer la asociatividad, porque la forma en la que esto funcionaría realmente si aquí solo tuviera el cuadrado y puras funciones biyectivas en el cuadrado, ¿no? Ok, este fue un mal intento. Ya. Va. ¿Sí? Porque claramente no va a ser lo mismo. Bueno, de hecho no va a haber inversa, no va a haber forma de que esta función compuesta con alguna otra función me dé la identidad, ¿no? Porque es una constante. Identidad del 4 a la 4, ¿no? Pero a lo mejor sí me puedo fijar en una colección más chiquita donde resulta que sí tengo un modelo de esto, ¿no? Lo que pasa es que no quería escribirlo, pero no hay de otra. ¿Qué les parece si agarro, voy a definir como R la función que rota hacia la derecha todos los números? El 0 lo manda al 1, el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 0, ¿no? Se van a dar cuenta de que pues puedo tener la identidad R, R compuesta con R y R compuesta con R tres veces. Si defino este conjunto,
como A, esto sí me va a funcionar bajo las siguientes interpretaciones. La suma, enviarla a la composición, el 0, enviarlo a la identidad, y el inverso, dado que estas siempre van a ser funciones inyectivas, pues que sea la transformación que a una función lo manda a su inversa. Y esto sí me va a funcionar como un modelo de grupo abeliano. Ok, va. ¿Sí? Entonces estas son las sutilezas de lo de la teoría de modelos. Es muy muy difícil construir el fenómeno que modele algo, así como muchas veces también es difícil encontrar los axiomas que cumple un fenómeno, ¿no? Ujú, Lo que pasa es que esto es pues porque me lo sé, porque sé que esto va a ser un modelo de esto. Y ujú, esto pues no lo fue por este defecto cuando yo quise construirlo, ¿no? Entonces no es tan fácil construir modelos en realidad, ujú, pero hay métodos estandarizados que pues permiten eventualmente hacerlo, ¿no? ujú. Súper. De hecho, se pueden hacer aquí cosas, por ejemplo, sigma, ¿qué tal? Y yo agregaba también como axioma que para todo x sumar 4 veces x, es decir, x más x más x más x fuera cero. Este de acá abajo también sería modelo de eso. Pero habría muchos otros grupos abelianos que ya no cumplen eso, ¿no? Ok. Entonces, y bueno, también existen nociones de isomorfismo de modelos, que esencialmente es una biyección que bajo las dos interpretaciones preserva lo mismo, y esto va a ser, pues, no lo voy a hacer de manera explícita, pero pues ahí tácitamente va a ser una parte muy importante del álgebra que vamos a desarrollar, ¿sí? Buenísimo. Buenísimo. Ok. Entonces, no sé si hay preguntas respecto a todo esto de teoría de modelos antes de movernos hacia el álgebra. Pues a mí me dan ganas de ver cómo se verían los modelos de la cuántica y dónde están estos problemas actuales, ¿no? Así Pues como, justamente el problema con la cuántica es que nunca que yo sepa los han puesto en términos de esto. ok, Porque no está ni bien definido el lenguaje que usa, ni el fenómeno. mm, Tan solo definir el fenómeno cuántico es difícil. ujú, Hay una gran variedad y pues no se sabe en realidad pues qué es lo que se quiere modelar exactamente. Se ponen demasiado ambiciosos y quieren modelar todo y llegar a una teoría unificada, ¿no? Pero ya eso es demasiado. ujú, Ahora, si nos fuéramos, por ejemplo, tan solo al efecto fotoeléctrico, ujú, pues ¿qué es realmente ese fenómeno? ¿Qué partes tiene realmente? Analizarlo para determinar, o sea, cuando se hizo, pues creo que ni siquiera se había visto tal cual o sea, ver una partícula aislada de todo lo demás para ver qué hace es muy difícil, ¿no? ujú, Cuando se vio el efecto fotoeléctrico, creo que no se había visto eso definitivamente, ¿no? ujú, Ahora, del lado teórico, han metido ahí un revoltijo de cosas, incluyendo pues espacios de Hilbert, representación de operadores lineales y algo de probabilidad, ¿no? ujú, Ahora, el asunto es, tan solo este esquema de probabilidad es bastante complejo, ¿no? ujú, Pero ok, sabemos cómo funciona. La pregunta es, ¿cuál es el álgebra booleana que estás modelando con este esquema de probabilidad? Que después, por alguna extraña razón, lo cambiaron y dijeron ya no vamos a trabajar con probabilidades en el sentido clásico. Ahora queremos probabilidades en otro sentido y, ok, quieren que las probabilidades sean modeladas por operadores lineales. Ellos cambiaron el omega FP por trabajar un espacio de Hilbert con una colección de operadores lineales sobre ese espacio de Hilbert, ujú. pidiendo que los operadores lineales cumplan ciertas condiciones. El problema es qué es un operador lineal para efectos del fenómeno y qué se interpreta con cada uno de los eigenvalores o cada una de esas cosas en términos del fenómeno, ¿no? ¿Por qué estás obligado a usar operadores lineales? Ese es el gran problema. Ok, Ese es el hueco del modelo de la teoría cuántica. ¿Qué significa la suma en el espacio de Hilbert para eso? Aquí queda muy claro que la suma en el tiempo o en el espacio tienen interpretación acá. El problema con la cuántica es que la suma del espacio de Hilbert, ¿qué significa en términos del fenómeno? ujú, Tienes que interpretar cada constante y cada función y cada relación. ok, O si no, probablemente significa que puedes simplificar el modelo, porque también técnicamente yo te podría decir, lo que estás usando aquí es un anillo
porque es un anillo booleano, bueno, es que sí te puedo interpretar, la suma del anillo booleano se corresponde con una operación lógica en esta álgebra booleana. Ujú. El neutro del álgebra booleana, pues que es el cero, resulta ser aquello que es imposible acá, o aquello en lo que es imposible creer porque es absurdo lógicamente, ¿no? Ujú. Aquello que es la unidad del anillo, pues que es omega, corresponde a la totalidad de todos los casos, ¿no? Ujú. Entonces sí te lo puedo interpretar, ese es el problema, que esto sí te lo puedo interpretar y la cuántica no. Ok, ok. O sea, la cuántica lo que le falta es la flecha en medio de estas dos cosas. Ujú. Hay una idea de que hay alguna interpretación de ciertos teoremas, pero no están interpretando los axiomas. Ujú. Están viendo cosas que son deducidas por un conjunto de axiomas. Están viendo como una colección H, de manera que todas las cosas que están en H son deducidas por los axiomas que se usan. Pero eso no significa que esto esté modelando a sigma. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Es una falacia lógica. Que si P implica Q y Q es verdadero, P debe ser verdadero, ¿no? Ujú. El problema es que pues tienen consecuencias de sigma que se observan bajo una cierta interpretación, pero no se está interpretando a sigma. Ujú. Entonces, como que es un modelo como construido de manera más extraña, ¿no? Ya. Porque tendrías que sigma implica todo lo del verdadero modelo que estaría usando la cuántica, digamos Q. O sea, por así decirlo, sigma. De sigma se deducen muchas de las cosas que quieren en Q, pero pues no hay una interpretación clara de la asignatura ni de cuál es la asignatura que se está usando. Esto no hay. Se sabe que Q de cierta forma a algo te lleva, pero pues solo tienes Q, no tienes sigma, todos los axiomas que realmente tiene la física cuántica, los espacios de Hilbert, los operadores y la representación de grupos no son lo que se está reflejando, se están reflejando consecuencias de eso. Ujú. Ese es el gran problema. Ya. Hoy Y la... también Ujú. que de este lado no sabemos los supuestos, Ya. o no son muy intuitivos que digamos, ¿no? Porque Ujú. aquí pues sí te hice algunos supuestos como de sí puedes irte infinitamente hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo. Y ok, estamos dispuestos a hacer eso para que esto sí forme una buena interpretación y un modelo. Ujú. Lo que pasa es que pues esto es un supuesto razonable y pues tal vez pedir que la realidad sea un espacio de Hilbert muy particular ya no es tan razonable. Ujú. Porque pues se vuelve tan razonable como favorecer algún argumento teísta o pues forzar cualquier otro modelo así, ¿no? Ujú. ¿Cómo se vería, por ejemplo, la termodinámica, la entropía y estos temas? Ese también es complicado porque la entropía, bueno, es que hay que distinguir, hay muchas entropías. Ok. La Hay entropía muchas entre. termodinámica suele tener el mismo problema que la cuántica. Mm. No está claro que se cumplan todas las condiciones matemáticas que la definen, ni Ujú. cómo se interpreta una asignatura que tenga estos, ¿no? Ok. Pero si hablamos de la entropía en sistemas dinámicos, que también llega a jugar un papel en termodinámica, Ujú. eh, hay algunos ligeros problemas, pero no tanto en este sentido. Eh, la entropía suele ser bueno, está definido matemáticamente pues como un número nada más, ¿no? Que va a ser a veces dado por una función que depende de que el modelo sea discreto. Ok. La versión que a mí más me gusta es la de teoría de la información. La Ujú. idea es, pues para describir todas las variaciones de manera óptima de todo lo que estás observando, respetando las probabilidades de la observación, cuál es el número de niveles que debe tener tu árbol binario para describir esto, ¿no? Para describir todo tu fenómeno y la ruta óptima de acuerdo a cómo se han
se han reflejado en términos de probabilidades, ¿no? Este número es el que suele ser la entropía. Por ejemplo, aquí sería 0, 1, 2, creo que es 3, ¿no? ¿Cuántos son? Sí, es 3. Aquí la entropía es como algo entre 2 y 3. Que se interpola gracias a esta función x log de x. Y te va a quedar tal vez como un 2 punto algo, ¿no? Yeah. ¿Sí? Y esto es la entropía, es el número de ramas que vas a ver en un árbol binario, de acuerdo a, bueno, si aquí hay ramas que no aparecen, pues simplemente lo truncas, ¿no? O lo penalizas, ¿no? Bajo este criterio. Y ya es esta cantidad que pues no tiene en realidad mucha más interpretación hasta lo que he visto más allá de eso. Okay. Pero sí te ayuda a dimensionar en términos de espacio, sobre todo en computación, cuántos bits deberías estar apartando para almacenar esto. O qué tan tardado es en promedio, o sea, cómo diseñar un algoritmo eficiente, pues como en qué potencia debería recorrer este árbol, ¿no? Okay. Sí. Sí, te ayuda en términos de eso, pero en realidad eso no es lo importante. Lo importante, esto es algo que puedes obtener de cualquier sistema dinámico y te va a dar esto, te va a dar esta información, pero lo importante es el modelo del sistema dinámico en sí, ¿no? Esto se convierte en, si tienes un sistema dinámico formado por otros sistemas dinámicos, o sea, porque puede haber órbitas, o órbitas casi seguras, ¿qué tal? Y ahí tienes una forma de caracterizar cómo estas tres observaciones forman a un solo sistema dinámico que es más complejo, ¿no? Okay. Y resulta ser que bajo ciertas hipótesis, suele ser en cosas como el sistema dinámico de traslación a la derecha. Si tienes una cadena de caracteres, de símbolos infinita, ordenada de esta forma, una acción muy natural es desplazar todos un espacio no a la derecha, a la izquierda, ¿no? Y deshacerte del primero, ¿no? O sea, tachar el primero y quedarte nada más con la secuencia que queda del resto de la infinidad, ¿no? Resulta ser que sistemas dinámicos como este quedan completamente caracterizados a partir de la entropía. La entropía es lo único que necesitas distinguir en estos sistemas para saber a cuál te refieres, salvo isomorfismo. Caracteriza. Sí, caracteriza. Pero en un sistema dinámico en general, pues dices, la entropía no basta, puede haber dos sistemas dinámicos con la misma entropía, pero que sean no isomorfos. Pero entonces lo que se busca es algún otro invariante, además de la entropía en sistemas dinámicos, pues alguno otro que te permita clasificarlos, distinguirlos salvo isomorfismo. Es eso lo que se busca en el fondo. Entonces la entropía no es en sí lo importante. La entropía es nada más un número que se le puede asignar a cualquier sistema dinámico que representa esta cosa. Y es padre porque hay casos donde eso te caracteriza de forma única al sistema dinámico. Obviamente dos sistemas dinámicos no isomorfos, si tienen dos entropías diferentes, no son isomorfos, ¿no? Entonces eso ya te permite decir que pues, ciertos modelos con ciertos parámetros no sirven para este o para el otro, ¿no? Pero lo interesante sería encontrar pues otros criterios para saber cuándo son isomorfos o no, o pertenecen a una familia o no. La entropía, pues en un contexto muy restringido, resultó ser el que mejor funcionaba. Pero ya en el general, pues se siguen buscando más invariantes. Claro. Entonces, la entropía no importa. A mí me llama la atención particularmente de la termodinámica, esta conexión, por ejemplo, ¿cómo se vería esto de que llegas a unos resultados vía ecuaciones diferenciales, modelando las ecuaciones de calor y cosas así, eh, moviéndote con presión, volumen y estas cosas, y la conexión con mecánica estadística, que plantea así como por otro lado, bueno, pues la dinámica y estos espacios de estados con todas las posibilidades
del sistema termodinámico y particularmente como eh, pues estos procesos dinámicos y es como que se llegan pues a la misma teoría, al mismo modelo. ¿Cómo sería eso? Es que debes tener cuidado, porque en realidad no son teorías que hablen sobre lo mismo. Ok. No ¿Y son lo cómo mismo. quedaría definido Pero, en este caso espérate, teoría? déjate, acabo la idea. Ah, A ambas las estás interpretando en un mismo fenómeno. Y en este fenómeno, si están, ya sea por sesgo del observador o porque de verdad sí coinciden, se están viendo como equivalentes. mm, Ahora, estas cosas, estas relaciones, se convierten en relaciones sobre este fenómeno, ¿no? Y cuando agregas a estas teorías, si se lograran describir, es esta cuestión, si agregaras a estas dos teorías todas las cosas que permiten esta relación, perdón, aquí no debería haber puesto alfa, debería haberte puesto son sigma y sigma prima, digamos. Sigma prima lo voy a poner acá. Si le agregas una colección adecuada de axiomas a estos dos contextos, digamos Z y aquí K, a lo mejor resulta ser que sí son equivalentes. ujú, A lo mejor. Ahora, pueden estar modelando partes diferentes del fenómeno, puede que coincidan en el fenómeno hacia el que apuntan, pero pues, en general es un problema. Lo que sí es que deberías estar buscando, que es lo que se quiere, una teoría que contenga estas dos. ¿No? Una teoría más grande que como casos particulares de estas dos, que es lo que siempre se ha hecho en física. ¿No? ujú. Teoría sería como el sistema lógico, Sí, el el sistema lógico, lenguaje, las los axiomas. sigmas. Ok. Sí, el sistema lógico, los axiomas y obviamente pues el lenguaje porque depende de la asignatura, ¿no? Ujú, Pero pues restringir una asignatura a otra, pues solamente es darte cuenta que ciertas funciones en realidad eran otras, ¿no? Cambiar ujú, dominios y codominios y las relaciones. ujú, Pero es que los lenguajes mismos los puedes ver como modelos de lenguajes. Y al hacer toda esta composición de un lenguaje, verlo como modelo de otro lenguaje, pues ojalá y sí conmuten ujú, los diagramas que salen, ¿no? ujú. Creo que hacia una más general, incluso creo que ya han incluido así como termodinámica cuántica, así como Sí, R. ha habido termodinámica cuántica, pues justamente la física estadística pues es tanto un intento de unificación universal de métodos, ¿no? Decir, Ujú, pues vámonos por porque pues no coinciden de ninguna otra forma, al menos unificamos el método, ¿no? Fue que no ujú, haya todavía una conclusión definitiva en física estadística, pero el método es el mismo, ¿no? ujú. Y eso es lo importante, que es una unificación metodológica para que pues al menos bajo esa metodología todo sea consistente, ¿no? O eso se espera, eso quisieran. Eh, Bueno, Ok, al final cuentas es eso. ya. Una última consulta, mi Esteban. ¿Cómo, así ya interpretando así desde estos lentes, la geometría qué sería? ¿Es un sistema lógico o al final termina representando o modelando ciertas verdades de otros sistemas lógicos, por ejemplo, de grupos? ¿Qué- y bueno, ¿qué Mira, geometría? para mí la geometría yo la entiendo solamente desde el punto de vista de modelos. Ajá, Para mí la geometría es física. ok. Es tratar de hacer una especie de modelo de la física. Ujú, Solemos tener, pues, por ejemplo, la geometría euclidiana, que pues es en realidad pues una mezcla. Bueno, para mí lo que realmente es la geometría, la noción de geometría, eh, parte de dos cosas. Tener ideas de topología ujú, y por otro lado las ideas de teoría de la medida. ok. Si quieres, slash espacios métricos, pero es que eso es parte de la topología, ¿no? Ujú, Pero es que están muy relacionados. Y en esta intersección, en las cosas que tienen las características de estos dos, es donde para mí está la geometría, ¿no? ujú. Y lo modelamos fenomenológicamente, pues en nuestro espacio R3 y a veces con el tiempo o con la imaginación, literalmente.
Ujú. Pues, ¿qué fenómenos describe la geometría? Pues, en mi opinión, es una interpretación de cosas que caen entre la topología y la teoría de la medida contra la realidad física observable en R3 o algo parecido con el tiempo y la imaginación. Mm, ahora, va. Está muy vago, pero es más o menos por donde creo que va mi idea de la geometría. Casos más particulares como pues geometría proyectiva, te puedo decir que pues va geometría hecha en un papel con rectas, ¿no? Ujú, Geometría euclidiana, pues sabemos que va como en un espacio tridimensional recto, ¿no? ujú, Geometría esférica sabemos que va sobre la superficie de una esfera, ¿no? ujú, Geometría hiperbólica va sobre esta cosa rara, la pseudosfera, ¿no? ujú. Y así. Hoy ya me hiciste, salió una duda más. ¿La estadística? La Ese no, estadística, ni para, sistema lógico ni modelo, ¿o qué? no, para mí la estadística es una forma de interpretar en los modelos probabilísticos. Ah, ok, esa sería una interpretación. Sí, de la parte de las creencias. Ah, ok. Justamente este pedacito en donde piensas cómo asigno la medida de probabilidad en términos de las creencias, eso es la estadística. Ujú, Pero hay que tener cuidado, porque pues hay ujú, muchas interpretaciones y aquí es donde realmente se pone el asunto delicado. Yo solo le creo a uno, frecuentista. ok. Ujú, Es el único en el que creo. Frecuentista y pues bueno, lo otro pues es declararlo como supuesto. ujú, En general por eso no me gustan esos supuestos cuando un supuesto resulta ser mejor que usar el método frecuentista, es donde yo usualmente cuestiono, ¿no? ujú, ok. Sí, pero bueno, como sabes, también hay otros como otras interpretaciones que a mí no me encantan, pero está muy popular el geométrico, Ujú, que muchas veces cuando haces probabilidades sobre cosas que son figuras geométricas, utilizas medidas como el área o el volumen para sacar probabilidades, ¿no? ujú, Pero bueno, o sea, si aplicaras eso, en realidad obviamente es un enfoque muy erróneo a muchos problemas, como por ejemplo determinar la densidad poblacional. Imagínate que usáramos el método geométrico, agarramos toda la superficie del país y la dividimos en partes iguales, ¿no? ujú, Pues como que suena como un enfoque bastante erróneo cuando tenemos pues, desiertos, montañas y otras cosas donde pues, la gente no puede vivir, ¿no? claro. Me suena mejor pues hacer una estadística sobre natalidad, ¿no? Un enfoque frecuentista para modelar la densidad poblacional, ¿no? Ok. Este, había frecuentista, geométrico y ya no me acuerdo qué otro enfoque había en prueba. Hay tres que les gusta poner de moda. Este, que el frecuentista, que el geométrico y había otro. Bueno, Ok. ¿A qué le llamarías, por ejemplo, el paradigma de la estadística bayesiana? ¿Cómo el bayesiano pues es simplemente un supuesto. lo pondrías a un supuesto? Sí, porque lo que asumen es una distribución a priori y usan esa. O sea, Ok. hacen el supuesto de que la cosa se distribuye de cierta forma, pero el parámetro es desconocido, pero el parámetro tiene una distribución a priori. Y eso es lo que hacen. Ok. Salvo que consideres que me esté equivocando en mi lectura de la estadística bayesiana. Ah, está bien. Es probable, soy un hater de la estadística bayesiana, entonces tal vez puede que haya más de lo que veo. Yo tampoco me he clavado mucho. Eres un hater. Sí, sí, no me agrada el método, me agrada mucho la premisa de recuperar información de la observación y no estoy para nada en contra del uso del teorema del Bayes, de lo que estoy en contra es de esto de la distribución a priori. Ujú, ok. No me gusta nada a mí es que pues es un supuesto, o sea, muy arbitrario, demasiado difícil de justificar desde mi perspectiva. Mm. Pues mira, ya a partir como que de la frecuentista y la geométrica, que entendería como una distribución uniforme sobre áreas y sobre, bueno, sobre estas figuras, pues ya nos iríamos, por ejemplo, ya bien como
que serían como ya asignaciones de distribuciones de probabilidad, ¿no? Así Pues sí, esos son los supuestos. Pues, se distribuye normal porque lo digo yo. mm, no, Y pero ya por si ejemplo, acaso hacen que la prueba de hipergeométrica y cosas. hipótesis, y la prueba de hipótesis impone pues el modelo de la hipótesis nula. Claro. Es caer Bueno, nuevamente en el supuesto. y las extensiones, por ejemplo, como la gama o qué onda la distribución Poisson o estas cosas, ¿lo meterías dentro de frecuentista y su extendido? Depende cómo se usen. O sea, cualquier distribución la puedes imponer como un supuesto y ya. Ujú, Hay cosas que me parecen más razonables en efecto cuando se hacen adecuadamente. Proponer un proceso Poisson, hay lugares donde hace mucho sentido. mm, Proponer una distribución geométrica, hipergeométrica, etcétera, hay lugares donde hace mucho sentido. Pero nuevamente es así como, pues esa sensibilidad al fenómeno, porque o sea, ponerle una distribución uniforme a la distribución de la población en el país me parece que no es adecuado. mm, Pues dado que conocemos un poquito del fenómeno y hay información que podemos utilizar, ¿no? ujú, Y tan solo un enfoque frecuentista creo que te da una mejor aproximación que un supuesto teórico, ¿no? claro, Los supuestos teóricos tienden a favorecer que algebraicamente se vea bonito. claro. La ventaja del frecuentista es que lógicamente hace más sentido de lo que, pero es un horror trabajarlo aritméticamente. Ujú, claro. Va, pues muchísimas gracias, Esteban. Oye, pues para cerrar el tema de teoría de modelos, ¿te quedas con algo? ¿Con ganas de decir algo en el tintero? ¿Algo sobre el estado del arte? ¿Algo sobre el Bueno, después de creo que hay algo Tarski? que sí les debo, que es la adjunción entre sintaxis y semántica. Ujú, Aunque más o menos sí lo esbocé, les puedo dar un poquito más de detalles. muchas gracias. La idea es que en sintaxis tenemos sistemas lógicos, ¿no? Un sistema lógico, el L1, el L2, o bueno, conjuntos de acciones, les voy a poner sigma como los había puesto, ¿no? Y estos de hecho forman una retícula. Este, sigmas, bueno, los voy a llamar así, ¿no? Esto lo que se refiere es que pues todos los axiomas que ves en C los puedes deducir con los axiomas de B, ¿no? Todos los axiomas de B los puedes deducir con los axiomas de sigma y así formas esta relación, ¿no? En semántica, pues lo que puedes hacer es ver colecciones de modelos, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar aquí modelos geométricos puramente planos, por ejemplo. Sí, pensando que estuviéramos con el caso de la geometría euclidiana, podemos tener una colección más grande de estos como esto, pero además metiendo cosas como una esfera, por ejemplo, tal vez, elipses, qué sé yo, ¿no? Podemos tener así diferentes tipos de sistemas y lo que podemos hacer es dos tipos de preguntas. Uno, dado un sistema lógico, ¿cuáles son todos sus modelos, ¿no? Quiero construir todas las cosas que modelen sigma. Ok. ¿Sí? Aquí están todas las cosas que modelan sigma. Pero otra pregunta interesante puede ser, dada la observación de varias cosas diferentes, ¿cuáles son todas las cosas en común que tienen? ¿No? Ujú, Aquí también obviamente hay una jerarquía, aquí hay también una especie de orden parcial entre estas cosas, ¿no? De acuerdo a que si todos los modelos de una cosa aparecen en otro, pues son colecciones que van cambiando de tamaño, ¿no? Entonces, algo que muchas veces interesa es cuando sintaxis y semántica coinciden perfectamente. Eh, Resulta ser que, pues, cuando esto lo que se conoce es como una conexión de Galois, que también es algo muy importante en álgebra, y esencialmente lo que te dice es, vas a encontrar en algún punto, en una cierta especie de límite, la colección adecuada de axiomas que van a modelar de manera completamente hermética a ciertos
a ciertos espacios. Porque, por ejemplo, fíjate que tal vez todo lo que sigma describe, todos estos espacios, cuando veas todos los axiomas que cumplen, resulta ser que cumplen todos los axiomas de algo más general que sigma. Entonces, en realidad el sistema sigma siempre es parte del sistema lógico Z, ¿no? Pero después cuando veas todas las cosas que puede modelar Z, resulta ser que Z tal vez no está limitado solo a modelar esto. También puede modelarte otras cosas acá del lado de la semántica, ¿no? Entonces lo que muchas veces se quiere alcanzar es pues cuando tengas este balance perfecto entre modelos y lenguaje, ¿no? Cuando encuentres toda la colección exacta de axiomas que coincide con exactamente aquello que quieres que modelen, que solo esas cosas y no otras cosas, ¿no? Ok. Así como que los axiomas en un lenguaje que describen a ciertas cosas solo modelen a esas cosas y no más cosas, ¿no? ¿Y tenemos ejemplos de esta completez total? No son sencillos. Ah, Bueno, los más sencillos que te puedo dar tal vez son como muy bobos, como grupos abelianos y estas cosas, ¿no? ok. Por ejemplo, si te agarro como única colección acá al grupo Z2, al grupo abeliano Z2, resulta ser que sí puedo darte explícitamente todos los axiomas que se cumple Z2 y no hay nada isomorfo a Z2 que cumpla esos axiomas. Mm, Que esencialmente son todos los de grupo abeliano. ujú. Wow. Y la regla, pues ya sabes, que la regla de oro en Z2 es que 1 más 1 es igual. Bueno, puedo poner la restricción cardinal es muy importante porque si no voy a llegar nada más a cosas de característica 2. O sea, necesito de alguna forma describir que todas las cosas son 2, entonces tendría que poner un axioma como para todo X. X es igual a 0. Y es que ahí está el problema. Necesitaría yo meter aquí otra constante. Necesitaría un 0 y un 1. O X igual a 1. Y esto entonces ya sería una fórmula. Y entonces, gracias a esta fórmula, podría ya determinar de manera única a la colección que solo tiene el grupo abeliano Z2. Ok. Por ejemplo, también puedo describirte una colección perfectamente en base a axiomas, que es la de anillos booleanos. Tengo aquí todos los axiomas de anillo. Y agrego el axioma que hace a un anillo booleano, que es para todo x cuadrada es igual a x. Estos, todo anillo, todo álgebra booleano, todo anillo booleano, pues es esto, ¿no? Claro, depende de cómo restrinja acá pues, también. Lo que pasa es que aquí estoy hablando de todos los conjuntos que son grupos abelianos y aquí todos los conjuntos que son anillos. Entonces, pues está más o menos fácil describirlo así. Pero si estuviera yo hablando de algo más raro aquí, como cosas geométricas y ver cómo se puede interpretar los axiomas de grupo abeliano en una cosa geométrica, pues ya está más difícil, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, siempre hay que tener cuidado con cómo delimitamos los fenómenos en la semántica, porque la sintaxis sí se define perfectamente, pero la semántica es difícil. Ok. Ah, pues muchísimas gracias, Esteban. Ok. Pues Esteban Lluís Acef en el camino del Shitle, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Se le sigue invitando a quien quiera y a enviar sus preguntas. Nos vemos.